A continuación, vamos a tener un invitado especial a través de Zoom, ya está conectado con nosotros. Es Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice en Houston, profesor de Política Energética en el Departamento de Economía y la Escuela de Negocios también de Rice, y director fundador, profesor del Centro de Energía y Ambiente del IESA en Venezuela. Autor de numerosas publicaciones académicas, tiene un PhD en Economía Política de la Universidad de Stanford, una maestría en Economía Internacional de la Universidad de Yale y es economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, Francisco Monaldi. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Es un gran placer estar con ustedes. Me unen lazos muy estrechos familiares y de amistad con la Universidad Metropolitana. Creo que es una de las grandes instituciones venezolanas, así que lo felicito por esta tercera conferencia global. Les voy a compartir algunas láminas para contarles un poco cómo veo el tema de energía en América Latina y en Venezuela en estos breves minutos que estaremos conversando. En primer lugar, ¿qué está pasando en América Latina? Bueno, América Latina, tristemente, es una de las regiones del mundo mejor dotadas en términos de recursos petroleros, pero ha desaprovechado tremendamente ese potencial. Obviamente el caso más extremo es Venezuela, que tiene los recursos más abundantes de toda la región, y la producción, por supuesto, ha venido colapsando, pero también países como México, Argentina, Ecuador han tenido un desempeño mucho menor de lo que deberían, ¿no? Y ahí pueden ver que la producción de América Latina no subió durante el boom de precios y ha caído significativamente después de que los precios cayeron en el 2014. Y aunque se espera una recuperación, esta recuperación es relativamente moderada, por supuesto, por los precios altos. ¿Cuáles son los países que están, digamos, que se prevé que van a tener incrementos en la producción petrolera en los próximos años? Bueno, básicamente dos: Brasil y Guyana. Guyana está, por supuesto, experimentando un boom petrolero posiblemente sin precedentes en la historia de América Latina, seguramente, porque ellos van a producir más petróleo que ningún otro país del mundo per cápita. Es decir, van a superar a los Emiratos Árabes y a Kuwait, por ejemplo. En el caso, y eso los puede llevar por encima de 1 millón de barriles diarios con una población de 800.000 habitantes, ¿no? O sea, imagínense, para darles una idea, el pico de la producción por habitante en Venezuela, que fue con Pérez Jiménez, es menos de la mitad de lo que va a producir Guyana, significativamente menos, ¿no? Entonces, bueno, Brasil es el otro país que está creciendo significativamente la producción, ya es el principal productor de América Latina. Pero de resto, en la región no pareciera que se van a aprovechar la oportunidad dada por los precios altos. Ahora, si nos vamos más allá, está, por supuesto, la sombra de la transición energética, que puede tener un impacto muy significativo en la industria petrolera mundial. Hay una gigantesca incertidumbre. Aquí pueden ver que las proyecciones hacia futuro de la Agencia Internacional de Energía o de BP tienen unos rangos gigantescos de diferenciales. La causa de esto, en parte, es que los escenarios que están hechos, tomando en cuenta cuánto CO2 se quiere que se emita por temas de cambio climático, literalmente no cuadran para nada con los escenarios que se hacen en base al crecimiento poblacional, el crecimiento económico y las tecnologías existentes. Entonces eso nos pone en un dilema como sociedad mundial, que realmente es muy serio, ¿no? Pero dicho esto, en cualquier escenario pareciera que viene ya hay una desaceleración en promedio, aunque recientemente tenemos una aceleración muy grave post-pandémica.
de la demanda petrolera, pero va a haber una desaceleración, eventualmente va a haber una caída. ¿Cuándo viene ese pico de la demanda? Difícil saber, pero debería ocurrir entre esta década y la década siguiente. En cualquier caso, los países que van a poder ser competitivos hacia el futuro son aquellos que tengan costos menores, porque las rentas petroleras eventualmente van a irse reduciendo. Es la única manera, digamos, que pueden los escenarios climáticos y los petroleros coincidir. Y entonces Venezuela tiene allí varias dificultades. La primera es que Venezuela produce sobre todo crudos extrapesados que tienen una huella de carbono, una emisión de carbono significativa en su producción, en su transporte y en su refinación. Entonces eso nos pone un reto muy importante porque van a ser los más afectados por las políticas digamos, de impuestos al carbono, etcétera. Venezuela hoy en día tiene una situación desastrosa en términos de emisiones de metano, la quema y venteo de gas, que eso también tenemos que tomar acciones muy agresivas en el asunto, porque si no, no vamos a poder ser competitivos en el largo plazo. Eso les diría yo que es más fácil de resolver que lo primero. Y finalmente, Venezuela es competitiva en costos, pero obviamente en términos de su geología, pero obviamente no somos muy productivos. En los últimos años, PDVSA ha sido obviamente un desastre y para darles una idea, en Venezuela tiene uno de los peores récords de tiempo que dura necesario para perforar un pozo o otras variables de productividad. Entonces Venezuela tiene que actuar agresivamente si quiere ser competitivo en el largo plazo en el tema de productividad y costos también. Ahora, la situación de mediano y largo plazo que nos presenta el tema de la transición energética contrasta con los eventos recientes, que obviamente nos han vuelto a recordar que la geopolítica sigue siendo un factor fundamental en materia del mercado energético o específicamente de los hidrocarburos. El mundo sigue siendo totalmente dependiente de combustibles fósiles y estos están concentrados en la producción de estos en algunas áreas del mundo, y cualquier disrupción importante en la producción de petróleo y gas puede generar algo como lo que está pasando en este momento, que se disparan los precios de la energía. Hay que decir que los precios habían colapsado durante el COVID, pero la demanda se había recuperado más rápido que la oferta. Sin embargo, si no hubiera ocurrido la invasión a Ucrania, lo que esperábamos este año era que al segundo semestre del año probablemente los precios iban a disminuir, porque hay una cantidad de producción que está previsto que entre que suba este año, incluyendo en Estados Unidos, Canadá, como les dije, Brasil y Guyana, y algunos otros lugares como Irak. Bueno, hay una capacidad ociosa importante en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes, está todo el tema de Irán, que si se resuelve el tema del acuerdo nuclear, también puede introducir una cantidad importante de producción. Ahora, lo que sí es claro es que la geopolítica mundial cambió, y no solo coyunturalmente, sino probablemente con un impacto de más largo plazo. Porque si ustedes ven en los altos niveles de políticos de Europa y Estados Unidos, hay ahora una preocupación muy grande de la dependencia de la energía rusa, que es el segundo productor más importante de petróleo del mundo y primero de gas, y en segundo lugar hay una preocupación también importante de que obviamente la otra gran dependencia es el Medio Oriente, donde están los costos más bajos, pero obviamente hay temas geopolíticos muy complejos en esa zona del mundo. Y eso pone a América Latina en una situación muy favorable, porque es el único lugar en que tienes la combinación de, si bien hay una cantidad gigantesca de obstáculos para la inversión por las malas instituciones, por los problemas regulatorios, políticos, etcétera, tiene una geología importante y es una región que no tiene los conflictos geopolíticos que están en esas otras regiones. Entonces, eso claramente ha cambiado el cálculo y, bueno, la famosa visita de Juan González, el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos del área de Latinoamérica a Venezuela, en parte refleja esas circunstancias, pero lo mismo ha pasado con Brasil, con Guyana,
con Colombia, con Ecuador, en que tanto los Estados Unidos como los europeos han estado viendo qué opciones hay para aumentar la producción tanto de petróleo como las exportaciones de gas. Eso obviamente ofrece una oportunidad a América Latina, pero hay una serie de obstáculos importantes para que se aproveche esa oportunidad. Entonces, resumiendo un poco y viendo las implicaciones que todo esto tiene para la región y para Venezuela. La primera, quizás, elemento que hay que considerar como central es una gigantesca incertidumbre. Es una incertidumbre muy grande sobre qué va a pasar con la demanda de petróleo, qué va a pasar con la demanda de gas y qué va a pasar con el precio. Y esa incertidumbre es de corto plazo generada por los eventos geopolíticos que estamos viviendo y de largo plazo generada por la transición energética. Siempre ha habido incertidumbre en los mercados de energía, pero probablemente esto es uno de los periodos de más incertidumbre y tenemos el riesgo este año de tener una crisis energética como la que no hemos visto en la historia. Y eso, si lo piensan, solo 2 años después del colapso más grande de la demanda de combustibles fósiles que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. O sea que la volatilidad que hemos vivido en los mercados energéticos es realmente totalmente fuera de lo normal. La volatilidad de precios, que de nuevo es también una característica relativamente común en los mercados energéticos, se está exacerbando. Para darles una idea, el precio del Brent ha estado en los últimos meses entre 90 y casi $140 en su pico. Los precios se han, digamos, han bajado un poco de esos picos, pero todavía hay el riesgo de que la disrupción de la producción rusa se incremente mucho más. Hasta ahora, el gráfico que les enseñé antes es de la Agencia Internacional de Energía y mostraba una disrupción de unos 3 millones de barriles diarios, o sea, un 3% de la producción mundial. Pero eso todavía no ha ocurrido. Lo que se preveía la Agencia Internacional de Energía ha ocurrido algo mucho menor. Los rusos están exportando lo que no pueden exportar Europa y Estados Unidos hacia Asia con grandes descuentos. Pero a medida que pasa el tiempo, pareciera que se van a endurecer las sanciones en Europa y, en segundo lugar, que va a empezar a tener impacto esto en la producción rusa, ya no en la capacidad de exportar, sino en la propia producción rusa, porque se han ido las empresas occidentales, están teniendo problemas para invertir, etc. Ahora, Latinoamérica tiene un potencial gigantesco y además tiene ahora esta ventaja geopolítica, pero tiene una ventana de oportunidad limitada. Es decir, si no se desarrollan agresivamente los hidrocarburos en las próximas décadas o máximo 2, básicamente se va a quedar enterrado ese potencial, porque la transición energética más rápida o más lenta es inevitable. Los productores que más se van a beneficiar son los que inviertan más en reducir sus emisiones, en ser más eficientes, en reducir sus impactos ambientales, y eso depende mucho de la tecnología. O sea, la geología la tienen varios de los países como Venezuela, pero va a depender de la tecnología y de las instituciones. Y eso básicamente es la dificultad, porque las instituciones, como sabemos, en América Latina están en una situación muy difícil por los temas políticos, y el tema tecnológico requiere masiva atracción del sector privado, por supuesto, también en términos de inversión. Entonces, habrá que ver si Latinoamérica toma esta oportunidad. Como les dije, pareciera que el caso de Guyana y el caso de Brasil van a tomar la oportunidad. Los otros países que tienen un potencial muy grande, obviamente, es Venezuela, de lejos, si cambian las cosas institucionalmente. Y después tienes Argentina y México, con López Obrador, obviamente está cerrándose esa oportunidad tremendamente. Colombia, si gana Petro, ya Colombia de hecho no tiene los recursos que tienen los otros países, tiene unas reservas muy limitadas, pero básicamente, digamos, no se ve fácil que la región aproveche la oportunidad, y tristemente que Venezuela aproveche la oportunidad que tiene, obviamente, de ser un suplidor confiable y de que si hace las cosas correctamente, la vida de su industria petrolera podría alargarse y significar ingresos muy importantes para el país. No hay negocio más rentable en este momento en
en Venezuela potencialmente que el negocio petrolero. Sabemos que eso causa toda otra serie de implicaciones económicas, etcétera, pero el hecho es que eso sería una oportunidad extraordinaria y esperemos que las cosas cambien para que la podamos aprovechar. Muchas gracias.